Era lo mismo que había pasado con Maradona. Eso dijo José Pekerman, el hombre que sacó a Lionel Messi al campo por primera vez en un mundial, hace apenas unos días, en una entrevista que remueve 20 años de historia. Y antes de que sigas leyendo la miniatura o el título, y pienses que esto es una anécdota más de archivo, quiero que sepas algo. El mismo entrenador al que la prensa británica crucificó en 2006 por no darle más minutos a un adolescente de 18 años, es, hoy, el mismo hombre que asegura haber sabido desde el primer segundo que estaba criando al más grande de todos los tiempos. ¿Cómo puede sostenerse esa contradicción? ¿Cómo puede un entrenador ser señalado durante 2 décadas por subestimar a un jugador y al mismo tiempo jurar que jamás dudó de su grandeza? Esa es la tensión que sostiene toda esta historia y te la voy a contar con lujo de detalle. Lo que Pekerman le dijo a Messi antes de aquel debut, lo que pasó en el vestuario esa noche en Alemania y por qué la eliminación más dolorosa de la carrera de Pekerman como seleccionador terminó siendo, sin que él lo supiera entonces, el primer capítulo de la carrera más grande en la historia de los mundiales. Y quédate hasta el final, porque hay una frase, la última que soltó Pekerman en esa entrevista, que resume mejor que cualquier estadística lo que significa Messi para el fútbol. Antes de arrancar, si estas historias de fútbol te apasionan tanto como a mí, dale a suscribirte, porque en este canal no paramos de contarlas. Vamos a ubicarnos primero, porque el contexto es lo que hace que esta historia pese tanto. 16 de junio de 2006, Veltins Arena, Gelsenkirchen, Alemania. Segunda fecha del Grupo C del Mundial. Argentina, dirigida por José Pekerman, enfrentaba a Serbia y Montenegro con un plantel que hoy suena a selección de leyendas. Roberto Ayala, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Javier Saviola, Carlos Tevez, Hernán Crespo. Nombres que ya eran gigantes del fútbol mundial en ese momento. Y sentado en el banco, con el pelo largo y la camiseta número 19 en la espalda, había un chico que todavía no había cumplido 19 años. Un chico que, según describió el propio Pekerman en la entrevista reciente con la agencia Reuters, era tímido. Así lo dijo, literalmente. Un adolescente tímido de 18 años, incapaz de imaginar entonces la magnitud de lo que estaba por desatar. Argentina ganaba 4-0. El partido estaba, en palabras del propio Pekerman, bajo control absoluto. Y fue justo en ese momento, sin ninguna presión, sin nada que perder ni que ganar en el resultado, cuando el entrenador tomó una decisión que hoy se lee como el instante exacto en que comenzó todo. Mandó a Messi al campo en el minuto 75. Aquí conviene detenerse, porque durante 20 años circuló una lectura simplificada de ese momento, que Pekerman metió a Messi solo porque el partido ya estaba resuelto, casi como un gesto de cortesía hacia un juvenil prometedor. Pero lo que reveló el propio entrenador en esta entrevista contradice esa versión de raíz. Según sus palabras exactas, él estaba convencido de que no estaba simplemente dándole minutos a otro chico con talento, sino que estaba iniciando un camino que, en su opinión, algún día convertiría a ese jugador en una de las figuras más determinantes del fútbol. No fue un premio de consuelo, fue una apuesta consciente, calculada, sostenida en algo que Pekerman ya había visto antes en otro nombre, y ese nombre es Diego Maradona. Porque Pekerman, en su etapa como formador de las juveniles argentinas, había seguido de cerca los primeros pasos de Maradona en Argentinos Juniors durante los años 70. Y cuando vio emerger a Messi en Barcelona, reconoció algo familiar. Sus palabras textuales en la entrevista con Reuters fueron: era lo mismo que había pasado con Maradona, algo que iba más allá de su edad, y agregó, sobre lo que veía en ese chico callado, la inteligencia que tenía para entender el fútbol y dominar distintas situaciones, a pesar de ser tan joven. Piensa en el peso de esa comparación. No la hace un periodista buscando un titular, la hace el propio entrenador, el hombre con los ojos más entrenados de Argentina para detectar talento juvenil, comparando a un pibe desconocido con el jugador que había cambiado la historia del fútbol argentino. Messi no tardó ni 3 minutos en darle la razón. Apenas ingresó, conectó con Riquelme y le regaló un pase filtrado a Hernán Crespo, que definió sin dificultad. Poco después llegó el gol de Tevez, y el marcador ya mostraba un contundente 5-0. El estadio entero, de alguna manera, empezó a esperar una sola cosa más, el gol del debutante. Y a 2 minutos del final, tras un pase al espacio de Tevez, Messi controló dentro del área y sacó un derechazo que se clavó en el fondo de la red. Con ese gol se convirtió en el argentino más joven en anotar en la historia de los mundiales,
El partido terminó 6-0, la goleada más amplia de la historia albiceleste en Copas del Mundo, junto al 6-0 sobre Perú en 1978. Imagina ese vestuario esa misma noche. Jugadores consagrados, algunos ya campeones de Champions League, mirando de reojo a un adolescente que recién empezaba a afeitarse y que acababa de asistir y marcar en su primer partido mundialista. Ese fue el nacimiento oficial de una leyenda que, 20 años después, seguiría escribiéndose en los mismos escenarios. Y hay un dato adicional, casi anecdótico, que ayuda a entender el tamaño real de ese vestuario en 2006. En el banco de suplentes, esa misma noche, estaba sentado un joven Lionel Scaloni, que entonces no tuvo minutos en el partido. El mismo Scaloni que 2 décadas después dirigiría a Argentina como campeón del mundo en Qatar, con Messi como capitán absoluto. Es decir, aquel plantel de 2006 no solo contenía al futuro mejor jugador de la historia, sino también, en germen, al futuro entrenador que terminaría llevándolo a levantar la copa. 2 historias que nacieron esa misma noche, en el mismo vestuario, sin que nadie pudiera imaginar entonces hacia dónde iban a converger 20 años más tarde. Pero aquí es donde la historia se oscurece, y donde entendemos por qué Pekerman necesitó, 2 décadas después, volver a explicarse frente a un micrófono. Porque ese debut soñado fue, en realidad, casi lo único luminoso que Messi vivió en ese mundial. El resto del torneo fue una sucesión de minutos escasos, de banco de suplentes y de una eliminación que todavía duele. Repasemos los números, porque son los que sostienen toda la polémica que persiguió a Pekerman durante 20 años. Messi fue titular una sola vez en todo el Mundial 2006, el 0-0 contra Holanda. Entró desde el banco contra Serbia y Montenegro, como ya contamos, y también contra México en octavos de final. Y llegó el partido que más dolió de todos, cuartos de final contra la anfitriona Alemania en Berlín. Argentina empataba 1-1. El encuentro se definía por penales. Y Messi, el mismo chico que había desatado la locura contra Serbia y Montenegro, se quedó sentado en el banco de suplentes, viendo cómo Alemania eliminaba a su selección desde los 11 metros. Esa imagen, la de un Messi con los brazos cruzados mirando esa tanda de penales sin poder hacer nada, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva argentina. Y la prensa internacional no tuvo compasión con el entrenador. El diario británico The Guardian escribió, con una dureza que todavía hoy sorprende, Argentina lo echa a perder con unos cambios descabellados, apuntando directamente contra Pekerman por haber puesto en cancha a Esteban Cambiaso y a Julio Cruz, en lugar de a Messi o al mediocampista Pablo Aimar. El International Herald Tribune, por su parte, tituló sin rodeos, los argentinos se preguntan por qué Messi se quedó en el banquillo. Piensa en la posición de Pekerman en ese instante exacto. Un entrenador recién eliminado en cuartos de final de un mundial, con uno de los planteles más talentosos de la historia argentina, señalado por medio mundo por no haber dado protagonismo a quien, 20 años más tarde, terminaría siendo el máximo goleador histórico de los mundiales. Cualquier otro técnico acorralado por esa presión habría intentado defenderse diciendo que en ese momento no veía nada especial en ese chico. Pekerman hizo exactamente lo contrario, y ese es el detalle que convierte a esta historia en algo distinto. Nunca dijo haberse equivocado al valorar el talento de Messi. Sostuvo, entonces y ahora, que la decisión fue sobre adaptación y sobre minutos, jamás sobre falta de fe en su capacidad. El propio golpe de esa eliminación, según reconstruye la entrevista, no fue solo futbolístico para Pekerman, fue personal. Dejó la selección argentina inmediatamente después de ese partido contra Alemania, cargando con el peso de haber quedado afuera con un plantel que muchos consideraban el más fuerte del continente. Y durante años, la narrativa dominante en Argentina fue simple y despiadada. Si Messi hubiera entrado antes, la historia habría sido distinta. Una hipótesis imposible de comprobar, pero que se instaló con la fuerza de una verdad absoluta en la memoria colectiva del país. Pekerman tuvo que cargar con esa sombra durante 20 años, sabiendo en el fondo que su lectura del proceso de Messi era otra completamente distinta a la que el público exigía escuchar. En la entrevista reciente con Reuters, Pekerman sostiene esa misma postura sin ninguna fisura, casi 20 años después de aquella eliminación. Explicó que Messi, quien había pasado la mayor parte de su carrera juvenil formándose en España, todavía necesitaba tiempo para adaptarse al fútbol internacional y para construir experiencia de a poco dentro de un vestuario cargado de estrellas consagradas. No era desconfianza. Era, según su propia lectura de entrenador, un proceso que había que respetar, aunque le costara la reputación. Ahora bien,
Aquí llega la parte de esta historia que conecta directamente con lo que estamos viviendo en este mismo Mundial de 2026. Porque Pekerman no se quedó hablando solo del pasado en esa entrevista, habló también, con una emoción que se nota incluso en el texto escrito, de lo que significa ver a Messi, 2 décadas después, todavía compitiendo al más alto nivel y todavía rompiendo récords que hace poco parecían intocables. Y aquí está el giro que le da a toda la conversación un peso distinto. Pekerman aseguró que lo que más le impresiona hoy de Messi no son los récords en sí mismos, sino la manera en que los ha alcanzado. Sus palabras exactas fueron que Messi ha sido un verdadero ejemplo. Y agregó algo que suena casi a certeza absoluta, viniendo de un hombre que ha visto pasar generaciones enteras de futbolistas. Estos récords que él está marcando, yo creo que va a ser muy difícil que los superen. Detente un segundo en esa frase, porque no la dice cualquiera. La dice el mismo hombre que vio nacer esa carrera desde el banco de un vestuario alemán en 2006. El hombre que apostó por un chico tímido, cuando fuera de Barcelona, casi nadie sabía todavía quién era Lionel Messi. Y ese mismo hombre, 2 décadas después, ve a ese chico convertido en el máximo goleador histórico de los mundiales, con 18 goles en la competencia, por delante de Miroslav Klose, del brasileño Ronaldo Nazario, de Gerd Müller y de Kylian Mbappé, y aún así, sigue sin encontrar una palabra más grande para describirlo que ejemplo. Y conviene dimensionar bien ese récord, porque no se trata de una marca ajustada. Klose necesitó 4 mundiales completos para llegar a 16 goles. Ronaldo Nazario, el brasileño, se quedó en 15 a lo largo de toda su carrera. Messi los superó a ambos jugando su 6º mundial, a una edad en la que la mayoría de los delanteros de élite ya ha dejado atrás su mejor versión física. Es la clase de margen que, en el fútbol moderno, casi nunca se produce entre generaciones distintas de un mismo puesto. Y es exactamente ese margen el que Pekerman, sentado frente a un micrófono de Reuters en Kansas City, describe como algo que difícilmente alguien vuelva a repetir. Pero hay más en esa conversación con Reuters, y es quizás lo que mejor explica por qué Pekerman decidió hablar justo en este momento del torneo. Porque no se detuvo únicamente en los goles ni en las marcas, habló, sobre todo, del carácter. Dijo, y esto también son palabras suyas, textuales, que no es fácil sostenerse tanto tiempo en ese nivel de exigencia, siempre esperando qué cosa nueva puede lograr, sin perder la esencia personal ni sentirse cómodo, porque considera que las decisiones que Messi ha tomado a lo largo de toda su carrera siempre han sido las correctas. Ahí está, probablemente, la clave de toda esta historia. Pekerman no está hablando solamente de un futbolista brillante, está hablando de alguien que, según su mirada de entrenador con décadas formando jóvenes talentos, logró algo todavía más difícil que acumular goles: sostener esa exigencia durante 20 años enteros sin transformarse en otra persona. Sin la soberbia que suele acompañar a las grandes estrellas de ese calibre, sin perder ese carácter tímido que el propio Pekerman notó por primera vez en aquel vestuario de Gelsenkirchen hace tanto tiempo. Y conviene recordar algo que le da todavía más peso a estas declaraciones. Pekerman dejó la selección argentina precisamente después de esa dolorosa eliminación ante Alemania. Se fue con esa herida abierta, con esa crítica pública pesando sobre su nombre. Y sin embargo, lejos de guardar rencor por cómo se narró aquella historia, siguió construyendo una carrera enorme como entrenador, dirigiendo después a la selección de Colombia en 2 mundiales distintos, el de 2014 y el de 2018. Un hombre que perfectamente podría haberse victimizado por el trato que recibió en 2006 y que en cambio eligió hablar con orgullo genuino del jugador al que ayudó a nacer futbolísticamente en ese mismo torneo que terminó eliminándolo a él como entrenador. Con Colombia, Pekerman llevó a un país que llevaba 16 años sin clasificar a un mundial hasta unos cuartos de final memorables en Brasil 2014, con una generación encabezada por James Rodríguez que terminó siendo la revelación de aquel torneo. Ese logro reforzó algo que ya venía demostrando desde sus tiempos con las juveniles argentinas. Su verdadero talento nunca estuvo solo en gestionar estrellas ya hechas, sino en identificar el momento exacto en que un futbolista joven está listo para asumir un rol protagónico. Y esa misma mirada, entrenada durante toda una carrera, es la que en 2006 le permitió reconocer en un chico tímido de 18 años, algo que la mayoría del mundo del fútbol todavía no podía ver. Ahora, volvamos a un dato que quizás dejaste pasar antes sin detenerte del todo en él: 20 años exactos. Porque hay algo casi cinematográfico en la coincidencia de fechas que envuelve toda esta historia. El debut de Messi contra Serbia y Montenegro ocurrió el 16 de junio de 2006,
Y en este Mundial de 2026, 20 años después casi al día, Messi volvió a marcar en la competencia, esta vez con un hat-trick completo frente a Argelia, en el propio debut de Argentina como campeona vigente. 2 décadas separan aquel primer gol tímido de un chico de 18 años del hat-trick de un capitán de 38, y ambos ocurrieron prácticamente en la misma semana del calendario. No hace falta inflar nada aquí, los hechos, solos, ya sostienen todo el peso dramático de la historia. Y por si esto fuera poco, en este mismo Mundial de 2026, Messi terminó de confirmar lo que Pekerman ya intuía en 2006, se convirtió en el máximo goleador histórico en solitario de todos los mundiales, con 18 goles, tras un doblete frente a Austria pocos días después de aquel hat-trick inicial. Superó a todos los que estaban por delante suyo en esa lista, a Klose, al brasileño Ronaldo Nazario, a Müller, a Mbappé. El chico tímido que Pekerman vio sentado en un banco de Gelsenkirchen terminó 2 décadas más tarde en la cima absoluta de la historia goleadora del torneo más importante del planeta. Hay algo casi poético en que ese hat-trick contra Argelia haya llegado justo cuando se cumplían 20 años exactos del primer gol de Messi en un mundial. No fue una fecha cualquiera elegida al azar por algún periodista para armar una nota redonda. Fue el calendario mismo el que hizo coincidir, casi al día, el nacimiento y la plenitud absoluta de la misma carrera. Y ese detalle, que Pekerman conoce mejor que nadie porque él mismo estuvo presente en el primer capítulo, es probablemente parte de lo que lo empujó a hablar justo ahora, en pleno Mundial de 2026, en lugar de guardar esa reflexión para cuando la carrera de Messi ya hubiera terminado por completo. Ahora reconstruye la escena completa, con todos estos datos ya sobre la mesa. Un entrenador que en 2006 ya cargaba con 3 títulos mundiales sub-20 en su currículum, decide sacar del banco a un adolescente tímido, cuando el partido ya estaba resuelto y no había absolutamente nada en juego. No lo hace por relleno ni por compromiso. Lo hace, según sus propias palabras 20 años después, con la convicción absoluta de estar iniciando algo histórico, y acierta de una manera que probablemente ni él mismo imaginaba entonces con exactitud. Ese es el verdadero valor de esta entrevista. No es simplemente nostalgia repasando un video viejo. Es la confirmación, en primera persona y con nombre propio, de que hubo alguien que detectó la grandeza de Messi antes de que el resto del mundo tuviera pruebas concretas de ella. Y aquí conviene volver, por un momento más, a esa crítica feroz que recibió Pekerman en 2006. Porque vista con la distancia de 2 décadas, ese debate eterno sobre los minutos que le dio o no le dio a Messi en aquel torneo, parece, en retrospectiva, casi secundario frente a lo que sí logró. Fue el hombre que decidió, en el instante exacto, encender la carrera más grande en la historia de los mundiales. Se podrá seguir discutiendo para siempre si debió darle más protagonismo en 2006. Lo que ya no admite discusión es que fue Pekerman quien tuvo la valentía de soltarlo en el escenario más grande del fútbol mundial, cuando nadie fuera de Barcelona sabía todavía quién era ese chico de pelo largo con la camiseta 19 a la espalda. Y ahora, con Messi disputando lo que probablemente sea su último mundial a los 39 años, esta entrevista de Pekerman funciona casi como el cierre perfecto de un círculo. El hombre que lo vio nacer futbolísticamente en un mundial es, también, uno de los primeros en poner en palabras lo que significa verlo despedirse de esa misma competencia 2 décadas más tarde, en la cima absoluta de todos los registros históricos. Piénsalo desde otro ángulo, el del propio Pekerman viendo estos partidos de 2026 por televisión, con 76 años y toda una carrera detrás. Cada vez que Messi toca la pelota en este mundial, ese hombre está viendo, literalmente, el resultado de una intuición que tuvo hace 20 años, cuando todavía dirigía a un plantel repleto de estrellas consagradas, y decidió, contra la lógica de que un partido resuelto no necesita revoluciones, meter a un desconocido al campo. Pocas veces en la historia del deporte, un entrenador ha tenido la oportunidad de comprobar, con semejante claridad y a semejante distancia temporal, si su lectura de un jugador fue correcta. Y en este caso, la respuesta llegó multiplicada. No solo tuvo razón, sino que la magnitud de lo que apostó superó cualquier expectativa razonable que pudiera haber tenido esa noche en Gelsenkirchen. Hay todavía un matiz más en esta historia que merece contarse con calma, porque suele quedar afuera de los resúmenes rápidos. Pekerman no solo defendió su gestión deportiva en esa entrevista, también habló del vínculo personal que construyó con Messi durante ese mundial, más allá de los minutos en cancha.
recordó cómo el plantel entero, cargado de veteranos como Ayala o Aimar, terminó celebrando el cumpleaños número 19 de Messi durante el propio torneo, casi como una manera de integrarlo a un grupo que en ese momento le resultaba enorme e intimidante. Ese gesto, pequeño en apariencia, es el tipo de detalle que explica por qué Pekerman insiste tanto en que su relación con Messi nunca se rompió por lo que pasó en la cancha contra Alemania. Así que aquí está esa frase final que te prometí al principio, la que resume mejor que cualquier número lo que Pekerman piensa realmente de Messi. No habló de goles, no habló de títulos acumulados, habló de una persona que logró sostener la excelencia durante 20 años sin perder de vista quién era en el fondo. Y quizás esa sea, al final de todo, la verdadera lección de esta historia, que lo más difícil nunca fue marcar los goles. Fue seguir siendo, en esencia, el mismo chico tímido de Gelsenkirchen, incluso después de convertirse en el jugador más grande de todos los tiempos. Y ahora te lo pregunto directamente a ti. ¿Crees que existió, en toda la historia del fútbol, algún entrenador con una intuición tan certera y tan temprana sobre un jugador como la que tuvo Pekerman con Messi en 2006? Déjamelo escrito en los comentarios, porque esta es una de esas discusiones sin una sola respuesta correcta, y me interesa mucho leer lo que piensas. Si esta historia te dejó con ganas de más, dale like a este video y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando cada capítulo de esta carrera irrepetible. 20 años después de aquel derechazo contra Serbia y Montenegro, la leyenda de Messi sigue escribiéndose en tiempo real, ante nuestros propios ojos. Y todo, absolutamente todo, empezó con un entrenador que decidió confiar en un chico tímido justo cuando nadie más en el mundo del fútbol lo estaba mirando.